pero el hecho que estén acá conectados habla mucho del hecho y el interés de seguir avanzando, ¿no?, en la carrera y aprender algunos temas importantes. Espero que esta presentación sea de su provecho y cualquier pregunta que hubiera al final me la hacen llegar, ¿sí? Y estaré presto a tratar de responder las preguntas. El tema a desarrollar, bien, como bien lo ven acá, es hemorragia digestiva, tanto la alta como la baja. Me dicen, me confirman si se ve bien toda la presentación, no hay ningún problema con la visualización. No, doctor, se puede observar muy bien su pantalla. Se ve bien entonces, perfecto. Bien, entonces miren, el tema va a ser dividido en lo que es hemorragia digestiva alta y baja. Bien, principalmente vamos a centrarnos en lo que es la hemorragia digestiva alta, debido a que es quizás la más frecuente hemorragia que van a ver ustedes en emergencia, en hospitalización y en su consulta. Bien, la hemorragia digestiva baja vamos a enfocarla de manera puntual, pero la alta de repente es la que incluso les es más rentable para ustedes en lo que respecta a preguntas para examen tipo ENA, recién dado. Bien, ya que es lo que más preguntan, tanto clasificación de FURRES, algunos criterios, ¿sí? O sobre todo el manejo. ¿Y qué hacer, no? Y quizás ustedes cuando vayan al CERUM, están atendiendo, van a enfrentarse con más de uno de estos casos. Dicho esto, arrancamos. Me presentaron. La definición, arrancamos primero con HDA. La hemorragia digestiva alta está determinada principalmente por un punto sangrante entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, que es el ángulo de Treitz, está formada por la cuarta porción duodenal y el I1. Por encima del ángulo de Treitz hablamos de hemorragia digestiva alta, por debajo hablamos de hemorragia digestiva baja. Entonces, ¿dónde se encuentra el ángulo de Treitz? En el duodeno principalmente, es el punto que divide. Ahora, esa hemorragia digestiva alta es una urgencia frecuente, bien, es mayor en varones que en mujeres, es más frecuente en pacientes mayores de 60 años y la mortalidad es variable entre el 5 al 20% dependiendo de su causa. Ahora, este punto es importante. ¿Cuál es la causa más frecuente de esta hemorragia digestiva alta? Principalmente enfermedad úlcera péptica. ¿Todas estos pueden ser? Sí, pero si les preguntan causa más frecuente, sin dudarlo, enfermedad úlcera péptica. Ahora, hay también lo que son, por ejemplo, las varices por hipertensión portal, ¿sí? En el caso de los cirróticos. Sí, y tengan cuidado sobre todo en las preguntas que les formulan. Bien, si les preguntan a secas, causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, enfermedad úlcera péptica. Si les preguntan causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en cirróticos, varices esofágicas. Todo depende de quién es el universo, la población de quién se está preguntando. Bien, por eso les voy a repetir, no es lo mismo hablar de la población en general que de la población específica, en este caso, de los pacientes cirróticos o con hipertensión portal. En ese grupo, la varices es la más frecuente. En el resto de población, úlceras duodenales, o sea, la enfermedad úlcera péptica. ¿Existen otras causas? Claro que sí, gastropatía erosiva por Aines, las úlceras gástricas, que no son tan frecuentes. De las úlceras duodenales o gástricas, ¿cuál es más frecuente? La duodenal. ¿Por qué? Porque el duodeno no está acostumbrado a secreción ácida. Bien, el estómago sí. El estómago está bien acostumbrado al ácido. El duodeno no. El duodeno está acostumbrado a los álcalis. Si tú le pones ácido, se erosiona y se ulcera. Bien, por eso es más frecuente. Malformaciones arteriovenosas, sobre todo en personas adultos mayores. Etiología, también tenemos esofagitis por reflujos, neoplasias gástricas, divertículos duodenales, fístulas y hemofilia. Y esto es importante porque, por ejemplo, en neoplasias gástricas muchas veces lo que se hace es entrar con radiología intervencionista y embolizar las arterias que están ocasionando este sangrado. No todo se soluciona por endoscopía. Bien, en casos específicos hay que embolizar las arterias ya que están causadas de sangrado cuando ya no hay, digamos, algo más que hacer. Y este es el caso, por ejemplo, de neoplasias gástricas. Como ven acá, las causas más frecuentes de lejos son las úlceras. La segunda, las varices. Pero vuelvo a preguntarles de manera de ejercicio, si les dijera causa más frecuente de varices, perdón, de sangrado digestivo alto en cirróticos, es varices, sin dudarlo, más que las úlceras. Y entonces, tengan cuidado cómo las formas les preguntan. Muchas veces caen ustedes en preguntas simples. Ustedes pueden hacer de repente muchas teorías al respecto y tener los conceptos muy claros, pero a veces en este tipo de cositas tienen que puntualizar bien los datos.
Como vuelvo a mencionarles, las etiologías dependen mucho de dónde está el fondo, cuerpo, el antro. La gastritis más entre el cuerpo y el antro, las úlceras duodenales, en la primera porción del duodeno principalmente, síndrome de Mayor-Weiss, en el tema de vómitos recurrentes, justo en la unión esófago-gástrica se da una ruptura y ese es el punto de sangrado que sale al exterior a través de la boca y se generan sus vómitos tipo hematemesis, tipo rojizos, y cuando es por encima del ángulo de Trace, se digiere la sangre, por eso sale heces negras llamadas melena. Nunca se van a olvidar cuando huelan melena. Ustedes tienen mayor o menor experiencia en hospitales, cuando sean internos, residentes, de la especialidad que sean, nunca se van a olvidar cuando vean melena. Ustedes cuando vayan a primer nivel de atención, cuando estén en el serum, van a escuchar la famosa prueba de lo que es el agua oxigenada, ¿no? Entonces el agua oxigenada lo que se hace es, si ustedes hacen un tracto rectal y ven una muestra de heces que tienen dudas si eso no es melena, le echen agua oxigenada y si sale burbujitas, es sangre reducida, o sea, es melena, es sangre lo que está perdiendo ahí. Es una forma como se utiliza cuando hay duda, pero valgan verdades, es una forma muy primariosa que se utiliza, sí, no digo que está mal, bien, pero es, digamos, para personal que quizás no está entrenado médicamente, ustedes que son médicos no van a estar en esa prueba, ¿no? Ustedes tienen que con seguridad decir eso no es. Y para eso viene el entrenamiento. Y la melena, no hay duda, son heces negras y tiene un olor muy, muy característico. O sea, la melena es o no es. No es que voy a echar el agua oxigenada, no. O sea, no pueden dudar ahí. Que sirve, sirve, no malinterpreten. Simplemente estoy diciendo que tienen que tener la seguridad para decir eso no es melena. Y vuelvo a repetir, la experiencia tiene mucho que ver ahí y cuando huelan melena, aunque sea una sola vez en su vida, nunca se van a olvidar. Incluso puede estar en otra habitación y el olor es tan penetrante, a brea, es un olor muy característico, muy sui generis, que nunca se van a olvidar y no van a fallar al diagnosticar melena y a sospechar sangrado digestivo alto. Así que tranquilos que eso poco a poco van adquiriendo. Síndrome de Mayer-Weiss, como le mencionaba, un desgarro de la unión esófago-gástrica por vómitos básicamente. Sangrado por úlceras, como ven acá, el lecho ulceroso con sangrado, bien como ven acá la sangre en la endoscopía. Fisiopatología, si las hemorragias mayor a 500 mililitros se produce hipovolemia. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno venoso, la presión arterial, se tienen mecanismos compensadores, bien vasoconstricción periférica, un paso de líquido intersticial a la luz vascular, y si el sangrado persiste puede conducir a un choque hipovolémico. Tengan cuidado con ese tipo de pacientes, porque en un ratito el paciente se te puede descompensar. Siempre cuando ustedes vean un paciente con sospecha de HDA, tomen funciones vitales. Tomen funciones vitales, doctor, no tengo tensiómetro. Ya rápidamente toman el pulso. Si un paciente está con taquicardia, sospecha que está la taquicardia es mecanismo reflejo compensatorio de la hipotensión. Mientras consigues tu tensiómetro y todo, puede que estés acá y en el serum, qué sé yo, sospechas, rápidamente, indirectamente tienes que estar ya viendo cuáles son los signos que te pueden estar indicando ello. La sangre del tubo digestivo aumenta el peritaltismo, la sangre procesada por la flora intestinal se reduce, produce gran cantidad de amoníaco, se convierte en urea y por eso elevan los valores de urea. Otro factor importante ustedes a ver en el diagnóstico es, sacan un hemograma, sacan exámenes analítica, van a ver, aparte de la hemoglobina baja, van a ver un incremento en la urea. ¿Por qué se eleva la urea? Porque la sangre es procesada por la flora intestinal, se produce liberación de amoníaco y ese exceso de amoníaco es tóxico. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo convierte en urea para que pueda ser desechado. Y esa urea se eleva en sangre. Existe una gran uremia y existe algo que se llama disociación urea-creatinina. La creatinina puede estar en 1, que está normal, pero la urea está en 200. Entonces, aguanta. Normalmente hay una relación. Si hay una falla renal, se eleva la urea y se eleva la creatinina. Se elevan ambas. Pero ¿por qué está elevada la urea y no está elevada la creatinina? Mi creatinina está normal. Piensa en un HDA. Esa disociación urea-creatinina indicativo de HDA. En pacientes hepatópatas te da encefalopatía porque el hígado no lo convierte en urea, el exceso de amoníaco. Este amoníaco llega al sistema nervioso central, pasa a la barrera hematoencefálica, estimula el glutamato, que es la sustancia neuroexcitatoria, y te genera encefalopatía. Tengan en cuenta esos datos porque muchas veces son preguntados. Manifestaciones clínicas, hematemesis, melena, hematoquesia. ¿Por qué puede haber hematoquesia? Cuando hay tránsito intestinal acelerado, no da chance a que se metabolice todo en el tubo digestivo y genere ese tipo de situaciones. Sangre rojo vinoso, hematoquesia, que es típico de HDV, ya lo veremos.
¿Qué más? Tiene que ver mucho con la cantidad de sangrado. No es igual que salga rasgo de sangre que salga sangre en cantidad, cuantía, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Puede ser sangrado crónico de varios meses u años a un sangrado agudo masivo. Por eso no es igual a manifestaciones clínicas. El cuerpo se adapta bien a la cronicidad. Puede ir sangrando poquito durante tiempo, pero puede que sangre mucho en una sola vez. Cuando sangra mucho en una forma aguda, el cuerpo no lo tolera bien y va mal, se descompensa A mí rápido, me hasta sangra. quitarle palidez, todos los signos y síntomas que ustedes pueden hablar de un choque hipovolémico. Las pérdidas superiores provocan hipotensión, taquicardia, tengan en cuenta eso. Signo de mala perfusión periférica, palidez, sudoración, piel fría, mal relleno capilar en fases avanzadas, aturdimiento, shock, síncope o liguria. Un paciente que no orina se está chocando. Ustedes cuando revisen la guía de sepsis, el Surviving Campaign, van a ver que uno de los factores, uno de los targets a tener en cuenta en reanimación es el volumen urinario mayor a 0,5 mililitros por kilo por hora. Si está por debajo de eso, estamos hablando que existen alto riesgo que el paciente se mantenga en shock y en shock hablamos de una hipooxigenación celular. Acuérdese que la respiración no se da en los pulmones a veces se da la ventilación, pero la respiración se da en las células, tal vez la mitocondria. Entonces, ten en cuenta eso, cuando hay un estado de shock, no hay una buena oxigenación, no hay metabolismo aerobio de las células y el cuerpo entra en anaerobiosis y eso enlentece procesos y genera problemas de diversa índole. Clasificación hemodinámica, el HDA, sin repercusión hemodinámica, todo está normal. Con repercusión hemodinámica hay presión arterial sistólica disminuida, hay taquicardia, hay ortostatismo, o sea que con cambios posturales disminuye la presión arterial sistémica y aumenta en 20 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Hipoperfusión periférica, palidez, diaforesis, cianosis, alteración de nivel de conciencia. Existen score, dos muy conocidos que tienen que saberlo sí o sí, el score de Blatchford y el score de Rockall. El score de Blatchford y el score de Rockall. El score de Blatchford se realiza antes. Una forma que lo pueden recordar, Blatchford comienza con B grande, before en inglés, antes. El score de Blatchford se realiza antes para ver si una endoscopía es de emergencia o se puede postergar de acá hasta mañana. Eso sucede porque no en todos los hospitales hay endoscopía de emergencia. Por eso si un paciente llega a la emergencia, le sacas el score de Blatchford, que básicamente tiene que ver con el tema de funciones vitales, ¿ya? Entonces le sacas el Blatchford, es un Blatchford que permite que mañana le hagan endoscopía. Entonces, tranquilo, mañana lo puedes aguantar en observación y mañana se endoscopía. Pero de repente el Blatchford me indica que es una endoscopía de emergencia porque es un sangrado inminente, entonces tiene que entrar sí o sí a endoscopía en ese momento. Si no hay endoscopía, activas el retén o mandas a un lugar donde haya, pero tienes que actuar en ese momento. Y el índice de Rockwell es un score posterior ya a la endoscopía, donde te indica en este caso un tema de recidiva y mortalidad. Bien, ¿por qué? ¿Por qué lo hago después? Porque obviamente para el índice de Rockwell, dentro de la puntuación, necesito que force la clasificación. Y obviamente eso lo estoy a través de la endoscopía. Tratamientos. Esto es importante, tienen que tenerlo en cuenta. Quizás todo lo anterior lo han visto en N cursos, pero estos tratamientos basados en las guías, ya que siempre se actualizan, en realidad no ha habido mucha variación en los últimos años, en realidad, pero es importante siempre que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos? Determinar la hemorragia, detener la hemorragia, prevenir la recurrencia, reponer la bulimia perdida y proteger órganos blancos. Eso tengan en cuenta siempre, tanto para HDA como para HDB. ¿Sí? Si bien estamos hablando de HDA, pero esto aplica también para HDB. Por eso en la charla, si bien es cierto, me dieron HDA y HDB, lo he llamado hemorragias, porque esto es común. Tanto también los criterios de si es con repercusión hemodinámica, sin repercusión hemodinámica, los targets, hay oliguria, no hay oliguria, eso aplica para cualquier situación de hemorragia, sea alta o baja. Eso no hay duda. Manejos previos, pasos, triaje, resucitación, reemplazo de fluidos. ¿Cómo resucito? Primero establece una vía aérea, adecuada ventilación, accesos venosos vasculares. Si está chocado, pone 2 vías periféricas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Eso aplica para cualquier cosa, para cualquier tipo de shock. Siempre en cuenta 2 vías periféricas de gran calibre, ambos brazos, 2 vías periféricas. Tu sonda Foley, para ver el diuresis, como repetirle, la metes mayor a 0,5 mililitros por kilo hora para todo tipo de shock. Entonces, no puede estar en oliguria, por eso tienes que tú ponerle. Bien, reemplazo de fluidos. ¿Cuál es el mejor fluido para reponer? El cloruro de sodio, el suero fisiológico. Ahora, si en mi centro tengo el famoso lactato de Ringer, pongo lactato de Ringer.
No es que sea mejor que el suero fisiológico, simplemente que al no tener tantas moléculas de cloro, porque el suero fisiológico es cloruro de sodio, cloro. Se ha visto que de repente en el tiempo, cuando usan mucho cloruro, puede dar una acidosis hiperclorémica. Bien, por eso que para evitar ese riesgo, mejor usa el Ringer. Pero si no hay la Ringer, tiene suero fisiológico, usa el suero fisiológico, no hay ningún problema. La idea es que haya una buena volemia, una buena tensión arterial para que los órganos se mantengan, digamos, de un buen funcionamiento. Fundamental, si pierdes sangre, tienes que reponerle sangre. Recuerden este dato. No se utiliza de por sí la sangre total, ya solo en casos extremos, pero de por sí se utiliza paquetes globulares. ¿Cuánto de paquete globular se utiliza? Ténganlo en cuenta. Un paquete globular se transfunde, ¿ya? Y te sube entre 1 a 1.2 de hemoglobina. Ese dato recuerdan. Para saber cuántos paquetes globulares le voy a pasar, recuerden, un paquete globular te sube entre 1 a 1.2 de hemoglobina. Si tengo 5 de hemoglobina y quiero llevarlo a 8, 3 paquetes globulares. ¿Sí? Entonces, y ten en consideración también que hay pacientes renales, cardiópatas, que no pueden mantener tanto volumen. Esa es harina de otro costal. Por eso cada paciente se individualiza. Pero en líneas generales, apréndelo de esa manera, no se compliquen la vida. Entonces, 1 a 1.2 de hemoglobina te sube cada paquete globular. Entonces, ya de acuerdo a cuánto quieras subirle, ten en cuenta cuánto le vas a pasar. Tratamiento farmacológico. Omeprazol, dosis inicial 80 miligramos. La ampolla viene de 40, o sea, le pasas 2 ampollas STAT, o sea, 2 ampollas al momento. Esa es la forma como actuar. Paciente viene con HDA, yo sospecho que es no varicial, o sea, cuando hablo de varicial, hablo de varices esofágicas. Cuando hablo no varicial, hablo de úlcera péptica. Yo sospecho que es no varicial, o sea, por úlcera péptica. ¿Qué hago? Le doy 80 miligramos, o sea, 2 ampollas, lo paso disuelto, 2 ampollas STAT en 20 minutos, y luego pongo una infusión ya generalmente de 5 ampollas, lo voy pasando. Lo voy pasando a razón de 8 miligramos hora. 8 miligramos hora. 8 miligramos hora. Bien, la dosis es 192 miligramos. La dosis es 192 miligramos. Entonces, esa es la dosis que te dice la guía. Si la ampolla viene de 40, entonces ¿cuántas ampollas voy a necesitar? 5 ampollas. Doctor, pero son 200. Sí, pues se pasa un poquito, pero es como lo tengo que formar, pues obviamente. La dosis ideal sería 192. Pero le voy a pasar 5 ampollas. 5 ampollas le paso a, digamos, en infusión para que vaya haciendo el efecto. Entonces, en resumidas cuentas, 2 ampollas al momento y 5 ampollas le paso en infusión en 24 horas. Pantoprazol también se utiliza, pero lo más usual es el omeprazol. Transfusiones. Eso se lo voy a resumir simplemente en lo siguiente. La guía te dice, llévalo más de 8. En realidad te dice más de 7, pero en los hospitales nadie te recibe con 7 de hemoglobina para hacer endoscopía. Todos se piden 8. Entonces, las guías internacionales te dicen más de 7. Pero en la práctica, nadie te va a hacer endoscopía con 7, 7.2, 7.5. Llévalo más de 8. Llévalo más de 8. Quisiera tomo llevarlo a 10, 12, ¿no? Pero es imposible subirlo. Si un paciente tiene 5 hemoglobina, no vas a pasar 7, 8 paquetes. Pues no, no es nada cómodo. Entonces, con que esté el límite de seguridad, más que suficiente. Aplica para todo. Y este es un consejo también. No siempre busquen normalizar todo. Si bien es cierto, pueden estar alterados algunos exámenes, pero lleven un nivel de seguridad. Lleven un nivel de seguridad. Es como el sodio. Sodio es 135 a 145. Un paciente en hiponatremia severa, con que le lleves a 130 el sodio, suficiente. Pero no está en 135, no está normal. Sí, pero es un límite de seguridad suficiente, no quiero más. Igual aplica también para hemoglobina. Lo ideal que esté más de 10, 11, ¿no? Pero un límite de seguridad. La guía te dice 7, pero nadie te va a atracar con 7. Entonces llévalo a 8. Entonces con eso vas manejando. Puedes intubarlo, ¿ya? Ponerle zona nasogástrica. Son cositas extras. Pero la carnecita puntual es lo que les comento, ¿ya? Ya no sé qué teológico. Sí o sí hacer endoscopía lo más pronto posible. ¿Ya? ¿De qué depende que la haga ahorita o que la haga mañana? Del score de Blatchford. Nunca se olviden. Terapia endoscópica, la hemostasia, y muchas veces también es algo que te dice la guía. Inicia el tratamiento médico, inicia el omeprazol, la infusión y endoscopía. Es lo que te dice la guía. Porque muchas veces entras en endoscopía y ya paró el sangrado. Con el tratamiento médico fue más que suficiente. Otras veces no. Con la endoscopía tienes que hacer cauterizaciones, tienes que ligar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un gran grueso resuelve solo con tratamiento médico. Por eso la idea es, en el tratamiento médico, mientras lo vas preparando, le vas pasando hemoglobina, lo vas preparando para que suba endoscopía, al tratamiento médico.
Y muchas veces cuando ingresan ya por el sangrado. Por eso te dice, tú inicia el tratamiento médico, es de primera intención, ni te vas preparando para la endoscopia. Clasificación de Forres, esto es algo que ustedes tienen que saberlo al revés y al derecho. Esto es siempre preguntado en todos los exámenes habidos y por haber. Siempre van a preguntar. Tipo 1, hemorragia activa, 1A, chorro, 1B, en napa, como se le conoce, en napa, en babeo. Tipo 2, estigma sangrado reciente, 2A, vaso visible, 2B, el coágulo adherido, 2C, manchas planas marrones, ¿ya? Un coágulo ya más blanco. Pero uno tipo 3, un hecho ulceroso limpio. O sea, ya una cicatriz ya de tiempo donde tú, un tipo 3, ya le puedes dar incluso comida. Paciente con HDA, ya le hacen endoscopía, Forres 3, inicia de dieta y alta. Ya no hay más que hacer ahí. Son los diferentes tipos. Por ejemplo, tú ingresas, vas a ver sangre en babeo, vas a ver incluso un coágulo adherido. Mira, acá son coágulos. Coágulo con fibrina, o negro, como si fuera una costra, y un coágulo blanco. Son diferentes tipos. Vamos a repetirles la canción de Forres, importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, algunas formas de hacer hemostasia en endoscopía. Puede ser con láser, el famoso argón plasma, electrocoagulación, sonda calórica, clips, adrenalina. Muchas veces se inyecta adrenalina en vasos. Cuando te imaginas un vaso visible, un 1A, por ejemplo. ¿Qué haces? Adrenalina a los costados, hace hemostasia y con eso para. Hay sustancia esclerosante con lipoleoclanol, ¿ya? Pero hay varias formas de hacer dependiendo cuál es la causa específica que está llevando a la hemorragia. Pero independientemente de eso, el tratamiento que le va a hacer por endoscopía, tú tienes que iniciar el tratamiento médico de inicio, ni bien tú detectas y diagnosticas. Cuando no hay, digamos, cuando no hay respuesta con lo que estamos haciendo o no hay endoscopía de urgencia o el paciente es una hemorragia muy masiva, ¿qué hacemos? La famosa sonda Sankestein. ¿Ya? Se pone la sonda, se insufla y para el sangrado por compresión, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta porque esto muchas veces ni siquiera el mismo gastro lo hace, lo pueden hacer los servicios de emergencia mismo porque es como una sonda que ingresas y lo insuflas, como si fuera una sonda nasogástrica y lo insuflas. Es como si estuvieras poniendo una sonda uretral, tipo de cosas, y lo insuflas, nada más, y con eso para el sangrado. Cirugía, cuando es refractario el tratamiento, pero en verdad actualmente no es tan usado. Solo quiero que sepan, que les suene, que se puede hacer endoscopía, cirugía, perdón. Básicamente solo está limitado a la cirugía cuando hay perforación. Si esa úlcera se perfora y hay un abdomen peritoneal, aire libre, cirugía. Solo en ese caso. El resto de casos, endoscopía y tratamiento médico. Entonces acá un cuadrito que básicamente cómo iniciar, todo inicia de la estabilización. No pretenda llevarlo a endoscopía si es que antes no lo has estabilizado. No pretendas meterle el tubo por la boca si es que antes no le ha subido la hemoglobina, no está con buena frecuencia cardíaca, no está con buena presión arterial. Si no, no se puede caer en sala, puede morir en el procedimiento. Por eso nadie le va a hacer. Pero tiene productor, si está sangrando, tengo que tener endoscopía. No le van a hacer nadie endoscopía en ninguna parte del mundo si que no lo estabilices primero. Pues el tratamiento inicialmente es médico, tienes que estabilizarlo para hacer endoscopía. Así que te sangre en tu cara, nadie le entra endoscopía. Tienes que estabilizarlo antes de entrar. Hay varias esofágicas, como acá estos cordones que se ven acá, son las varices esofágicas, que básicamente en hipertensión portal. Acá se hacen ligaciones de varices. Se sangró de varices, eso se ve claramente en nota que en endoscopía. Bien, ¿qué medicamento utilizamos por varices? Lo que hemos hablado hace un momento era HDA no varicial, o sea, por úlcera péptica, todo lo que hemos hablado. Ahorita por varices. El mismo tema, reponer la volemia, todo lo que tú quieras, pero acá, a diferencia del omeprazol, acá principalmente vamos a utilizar el octreotide. La guía te dice somatostatina, pero en el Perú no había hasta hace un tiempo. Ya hay somatostatina, actualmente sí hay, sí puedes conseguir somatostatina, pero no es de fácil acceso y se acaba constantemente. Más de una vez en el hospital hemos creado ese protocolo somatostatina y inicia somatostatina y luego no tiene para nuevamente continuar la somatostatina porque se acabó el stock. Entonces, lo que sí no hay pierde nunca en stock es el octreotide. Por eso el octreotide lo pones en infusión, ¿ya? Le pones una ampollita en infusión y con eso va a parar el sangrado cuando es varicial y obviamente tiene que endoscopía para que le haga la ligación. Pero vuelvo a repetirle, cuando es HDA no varicial, omeprazol al inicio y luego endoscopía. Cuando es HDA varicial, octreotide y luego endoscopía. Es el tratamiento médico de inicio. Acá aparte, como estamos hablando de un paciente cirrótico, tiene que prevenir la encefalopatía.
Bien, y enema limpieza con lactulosa para justo mejorar este punto. Término farmacológico, somatostatina, como le instalado es somatostatina. El octrótide, que es lo que más van a ver ustedes, porque en los hospitales, el somatostatina también hay, pero es un medicamento que recién, como ahí está iniciando, no siempre se consigue stock. Hemos trabajado con eso, sí, pero lo que siempre van a trabajar, octrótide. Acá está, digamos, un poco el perfil del medicamento y tiene como efectos adversos vértigo, fatiga, cefalea, bradicardia, arritmia, náusea, diarrea y dolor abdominal. Tenerlo en cuenta por si presenta alguno de estos síntomas durante su tratamiento. Taponamiento esofágico, así como el taponamiento gástrico, cuando un sangrado, esta sonda también puede usarse para taponar el esófago. El mismo concepto, inflas el globo y tapona por presión las paredes y con eso coagula. Es como que si te cortara la piel, presionas un parche y por presión coagula. Igual sucede con el tema de los tapones. Pero eso solo es un tratamiento puente, o sea, no es un tratamiento definitivo. Tú lo pones 24, 48 horas y luego sí o sí tienes que sacarlo. No puedes dejar eso y tienes que usar los dedos para que no sangre, porque si sangre, nuevamente tienes que endoscopía. La endoscopía es el tratamiento definitivo, solo que este es un tratamiento puente cuando está muy inestable, con eso ganas para subir el hemoglobina y todo eso. Endoscópicos utilizados para esto, escleroterapia, ligadura, justo lo que hablaba, ligadura de varices, hemoclips combinados. Escleroterapia varicial, digamos, terapia varicial, das escleroterapia, literalmente es como las varices que aparecen en los bracitos, en los pies, ¿no? Entonces, utiliza sustancia y coagula las varices. Igual ocurre acá. ¿Qué sustancias esclerosantes utilizamos? A la cabeza. De todas estas, ¿cuál utilizamos? El polidocanol. Entonces, el resto, como algo histórico, como algo que le suene. Pero el que sí utilizamos siempre es el polidocanol. Que le suene, polidocanol es un esclerosante para terapia varicial. Entonces, polidocanol es el tratamiento que utilizamos. Vean acá las varices esofágicas son cosas tortuosas y se hace la escleroterapia. Le inyectas y solo como se habrán visto las varices de las piernas, ¿no? Inyectas sustancia esclerosante y tapas y coagulas, por así decirlo. Igual ocurre también en el esófago. La administración precoz del tratamiento farmacológico facilita el diagnóstico, mejora el resultado del tratamiento, previene el deterioro de la función hepática. Es algo importante. No pueden permitir que haya en pacientes cirróticos sangrado. ¿Por qué? Porque lo que le mencionaba, ¿no? El paciente, al inicio mencionaba, ¿no? Aumenta la uremia. En este caso no puede aumentar la uremia, en pacientes no cirróticos aumenta la uremia, pero en pacientes cirróticos el amonio no se puede metabolizar y eso pasa de frente a la barrera hematocefálica, estimula el glutamato en las neuronas y genera excitación y encefalopatía. Ligadura, el tratamiento de elección. Entonces, miren, le ponen una banda a esta es la varice. Entonces, le ponen con el endoscopio y llegan, esto de acá le ponen una varice, una ligadura como una bandita elástica, como eso, lo que han tenido brackets, esas banditas elásticas que se ponen entre los dientes, ¿ya? Igualito, se pone, a través del endoscopio se pone esa liga, es una banda elástica, se pone en la varice y con eso coagula. Tratamiento, endoscopía y fármacos. Es el tratamiento de elección. Escleroterapia y ligadura en varices. Es el tratamiento. Siempre endoscopía y fármacos. Eso de cajón. Tienen que tenerlo en cuenta. Característica de las hemorragias es menos frecuente, pero más severo. ¿Sí? Ya les dije cuáles son las diferencias. Más mortalidad que varices esofágicas. Escleroterapia y ligadura no son efectivas. Varices fúngicas, o sea, en el estómago no son efectivas. Básicamente para varices esofágicas. Cianocrilato es eficaz en varices gástricas. Entonces, polidocanol, varices esofágicas. Cianocrilato, varices gástricas. Bien, tener en cuenta ese dato. Polidocanol, varices esofágicas. Cianocrilato, varices gástricas. Tener en cuenta eso. Y principalmente de HDV, todo lo que hemos hablado aplica para HDA, los mecanismos de resucitación, todo eso. HDV, cosas puntuales. Causa más frecuente, causa diverticular. Enfermedad diverticular. ¿Qué es lo divertículos? Pequeños sáculos que salen al colon por aumento de la presión intraluminal, principalmente por estreñimiento crónico. Bien, entonces divertículos es lo más frecuente. Hay angiodisplasias, neoplasias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la cabeza, diverticular. Entonces, en pacientes adultos mayores, ustedes van a sospechar de HDV cuando hay algún tipo de sangrado, tipo hematoquesia, bien, puede empezar en hemorroides incluso, pero la HDV es de mayor cantidad, mayor cuantía. Entonces piensen en enfermedad diverticular de la cabeza, pero si es muy viejito, piensen en cáncer, piensen en geodisplasia. Bien, tengan en cuenta las frecuencias que ven acá. Un fluxograma de atención, hemorragia digestiva baja.
¿Hay compromiso hemodinámico? Sí, en resucitación hemodipovolémica, igual como le hemos hablado en HDA. Y haces endoscopía alta. Pero dirán, ¿pero por qué? Si veo un sangrado bajo, el protocolo te dice entra por endoscopía alta. ¿Por qué? Porque puede ser uno de tránsito acelerado. Por eso el protocolo te dice entra por endoscopía alta. Si es diagnóstico, das el tratamiento. De repente era una varice por acá y había tránsito alto y por eso sale como si fuera un HDV, o sea, hematoquesia. Das tratamiento. Si no haces diagnóstico, o sea, todo está limpio en la endoscopía alta, lo estabilizas y luego pasas a colonoscopía. Bien, igualito, si tú tienes una HDV diagnosticada y no hay compromiso hemodinámico, si tiene buena presión arterial, satura bien, orina bien, todo, colonoscopía precoz. Si hay diagnóstico, das el tratamiento, lo que fuera. Si hay un cáncer, sacas biopsias, si hay divertículos, diagnosticas, sea lo que sea. Si no diagnosticas y hay estabilidad hemodinámica, si hay hemodinámica, vuelves a repetir colonoscopía porque muchas veces la preparación no es buena en colonoscopía. Es todo un protocolo para la preparación, pero muchas veces por mala preparación se pasan zonas por el resto de materia fecal y no pueden ver todo el alcohol. Por eso tienes que repetir siempre y cuando esté estable. Ahora, le haces endoscopía limpio, le haces colonoscopía bien preparado limpio. ¿Qué haces? Cápsula endoscópica. Porque ahí estaríamos viendo el intestino medio. Con endoscopía alta vemos hasta el duodeno. Con endoscopía baja, o sea, la colonoscopía, vemos colon. Pero el intestino delgado, ¿quién lo ve? Para eso utilizamos la cápsula endoscópica, que es una capsulita que la tomas y va tomando fotos conforme va pasando. Y ahí vemos y diagnosticamos algún tipo de lesión de intestino medio, o sea, de intestino delgado. Ahora, si el paciente no es estable para repetir colonoscopía o hacerle cápsula endoscópica, le haces arteriografía. Bien, es una tomografía especial donde vas a poder reconstruir los vasos sanguíneos y ver dónde está el sangrado. Ese es el fluxograma, chicos, que quería traerles. He tratado de avanzar, digamos, abarcar todos. Son temas muy densos, por cada uno se puede hablar un montón de cosas, pero creo que esto es la carnecita de lo que ustedes necesitan saber y manejar para su práctica clínica y para la vida diaria. Incluso miles de preguntas de examen salen de acá también que les puede servir para su vida útil más adelante. Dicho esto, les agradezco por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Cualquier cosa, mi correo es este y mis redes sociales son este. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, chicos, también por haber estado acá. Igual cualquier duda que hubiera, tienen mi red, me pueden escribir ya con toda confianza. Ya y nada, pues espero estar reunidos en una próxima oportunidad y conmigo será hasta otro momento. Muchas gracias, buenas noches.